¿Tuvo su padre contactos sexuales con usted? Sí. Me violó. ¿Lloró usted? Sí. ¿Sangró? Sí. ¿Estaba asustado? Mucho. Durante la declaración de Lyle, el silencio podía cortarse con un cuchillo. Fue demoledora. Incluso yo tenía lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, como todo el mundo en la sala. Pero luego vi en la televisión este mismo momento y lejos del impacto del momento, me di cuenta de que todo estaba muy bien ensayado. Fue una actuación magistral. Los dos hermanos eran unos redomados embusteros. Yo solo le dije... Los funcionarios nos dijeron que tras prestar declaración se felicitaban como si dijeran: hoy lo hemos hecho muy bien en el juicio. La declaración de Lyle cambió la tónica del proceso. El jurado pareció creerle y poco podía hacer Bozanic contra eso. A continuación le tocaba el turno a Eric, y su declaración, llena de explícitos detalles sexuales, sería todavía más impactante. El proceso contra Lyle y Eric Menéndez había entrado ya en el segundo mes. Millones de personas escucharon y vieron a Lyle describir los abusos sexuales que había sufrido por parte de su padre, y millones de personas le habían compadecido. La fiscal Pam Bozanic debería librar una dura batalla a partir de ahora. En el estrado, Lyle dijo que 5 días antes del asesinato había tenido una discusión con su madre. Me agarró del pelo, del postizo que llevaba, y me lo arrancó. Según dijo Lyle, Eric no sabía que llevaba peluquín. He visto cantidad de postizos. Mucha gente en Beverly Hills los lleva, pero tengo que decir que el tupé de Lyle Menéndez era una obra maestra. No tenía ni idea de que llevara uno, pero estoy seguro de que Eric sí lo sabía. Los dos hermanos estaban muy unidos, lo hacían todo juntos. ¿Cómo podía ignorar Eric que Lyle llevaba peluquín? Hombre, es que eso no se lo cree nadie. Lyle le dijo a Eric que se sentía humillado porque su secreto había salido a la luz, y a su vez Eric le reveló su propio secreto humillante. José seguía abusando de él sexualmente. Lyle afirmó que entonces se había dirigido a su padre y le había dicho que dejara de molestar a su hermano. Caso contrario se lo contaría a la policía y a la familia. Dijo que la respuesta de su padre le había asustado. Dijo: en la vida todos tomamos nuestras decisiones, hijo. Eric ha tomado la suya y tú la tuya. La declaración de Lyle había cambiado el rumbo del proceso. Ahora le tocaba el turno a su hermano. Eric Galen Menéndez. Durante el tendencioso interrogatorio de Abramson, Eric describió un panorama de graves y prolongados abusos sexuales. ¿Durante cuánto tiempo sucedió? 12 años. ¿Cómo se sentía usted con 18 años ante el hecho de que su padre se acostara con usted? Lo odiaba. Lo odiaba. Lo odiaba. Los detalles expuestos por Eric escandalizaron a la sala del tribunal. ¿Y a lo largo de los años terminó usted por dar nombre a los distintos tipos de incidentes sexuales? Sí. ¿Querría decirnos cuáles eran los nombres que les puso a estos distintos tipos de incidentes? De rodillas. Sexo suave. Sexo suave. Sexo violento. Sexo violento. Solo sexo. ¿Llamaba al sexo? Sí. Sabíamos que Eric era gay. En realidad teníamos pruebas físicas de que así era. Y queríamos presentar ese dato porque eso explicaría el disgusto de su padre y explicaría por qué podía hablar con tanto conocimiento de causa de las relaciones sexuales con otro hombre. La acusación alegó que la homosexualidad de Eric era un elemento crucial en el asesinato. Dijeron que José lo había descubierto y que Eric temía perder su herencia. Me parecía lógico que fuera Lyle, el hermano mayor, que había sido criado para convertirse en el cabeza de familia, quien lo hubiera planeado todo. Pero luego, tras interrogar a Eric, me di cuenta de que el cerebro del crimen era él, que era más listo que Lyle. Él era el causante de todo aquello. Para convencer al jurado de que Lyle y Eric habían dicho la verdad acerca de los abusos sexuales sufridos, la defensa presentó toda una serie de expertos. Los expertos convocados a prestar declaración eran autoridades nacionales, con una amplia y sólida reputación
en el campo de la salud mental. ¿En qué sentido la situación era aislante para los hijos? Les decían, es un secreto de la familia. Opino que casi todos estaban comprados, pero eso es lo que suele pasar con los expertos. La acusación no presentó ningún experto sobre abusos sexuales. Eran demasiado caros. Tenía órdenes para no gastar demasiado, no había dinero, y la defensa tenía mucho para gastar y para pagar expertos, o sea que en general era bastante apabullante. Lo que había empezado como un proceso contra dos hermanos que habían asesinado a sus padres se había convertido en un debate nacional sobre la posibilidad de que José Menéndez hubiera abusado sexualmente de sus hijos. Creo que la eficacia de la defensa pilló algo desprevenida a la acusación. La acusación opinaba que los argumentos de la defensa eran tan poco creíbles que ni siquiera se molestaron en rebatirlos, y creo que fue un error. Recuerdo que en noviembre pensé, el jurado no podrá llegar a un veredicto. Hemos perdido el impulso. Se notaba que los miembros del jurado estaban confusos. Hacia el final del proceso, muchos empezaron a calificar de pionera la defensa de Leslie Abramson. Ahora todo dependía de los dos jurados. Señoras y señores del jurado, han visto todas las pruebas y han escuchado todos los argumentos. El jurado de Eric Menéndez deliberó durante 16 días. Finalmente regresó para declararse en punto muerto. ¿Lo considera usted una victoria por lo menos parcial? Yo no califico cualquier cosa de victoria. No creo que sea una victoria. El jurado no ha conseguido llegar a un veredicto. No es una derrota, pero tampoco es una victoria. 12 días más tarde, el jurado de Lyle tampoco pudo llegar a un veredicto. Se diría que el crimen de los hermanos Menéndez quedaría impune. El proceso había terminado, pero no así la fascinación que había suscitado en todo el país. Los medios de comunicación estaban saturados de influyentes comentaristas alabando o condenando a Abramson y lo que ahora se llamaba la excusa de los abusos. ¿Que cómo me siento? Me siento mejor, gracias. Menos estresada. En el circuito mediático no hubo nadie tan visible y locuaz como Leslie Abramson, que seguía su trayectoria hacia la gloria y la fama nacional. Durante un tiempo estaba en todas partes. Muchos opinaron que la abogada estaba controlando los medios de comunicación de la misma manera que había controlado el proceso. Los miembros del jurado también fueron objeto de un intenso interés popular. Abramson se hizo cargo de 4 de los miembros del jurado de Eric, les consiguió contratos para aparecer en distintos programas de televisión y les dio la posibilidad de hablar con Eric en la cárcel. Después del juicio, invitó a cenar a todas las mujeres del jurado que habían votado a su favor y aparentemente incluso conversaron aquella misma noche con Eric desde la cárcel. Después de 3 años y medio, Lyle y Eric Menéndez se habían enfrentado a la justicia y habían llegado a lo que parecía ser un punto muerto. Pero nada en el privilegiado mundo en el que habían crecido les había preparado para lo que vino a continuación. El proceso contra Lyle y Eric Menéndez había terminado con 2 jurados colgados. Los hermanos Menéndez deberían ser juzgados de nuevo. Tenemos la responsabilidad ética, profesional y moral de volver a plantear la causa como un caso de asesinato en primer grado. Mientras tanto, mientras Lyle y Eric esperaban en la cárcel, otro crimen cometido en Beverly Hills captó el interés de la nación. O.J. Simpson, acusado de haber asesinado a su mujer Nicole y a su amante Ron Goldman, fue declarado inocente con la ayuda de un equipo de abogados, un Dream Team legal de muchos millones de dólares. En la década de 1980, José Menéndez había sido un ejecutivo en Hertz, mientras OJ hacía los anuncios de televisión para esta empresa. En una ocasión, José había incluso invitado a OJ a cenar a su casa para que conociera a sus hijos. OJ y los hermanos Menéndez no volvieron a encontrarse hasta coincidir en la sección de famosos de la cárcel de Los Ángeles, todos ellos acusados de un doble asesinato. Creo que la fiscalía estaba sometida a una fuerte presión. Habíamos perdido el caso de O.J. Simpson justo antes de que empezara el segundo juicio contra los hermanos Menéndez. El juez Weisberg, que presidió el segundo juicio, regresó bastante escarmentado. En la segunda causa prohibió la defensa tendenciosa, no permitió la entrada de cámaras en la sala del tribunal y su actitud fue mucho más severa en general. Se habían esfumado ya los millones de José y la mitad del carísimo equipo de la defensa. El abogado de Lyle era Charles Gessler, un abogado de oficio. Eric todavía contaba con Leslie Abramson. Pero en lugar de sus honorarios de 6 cifras, la abogada cobraba ahora $10.000 al mes del Estado.
También había un nuevo fiscal, David Cohn, que no permitiría que Abramson controlara el proceso. Esta vez todo sería distinto. Tanto David Cohn como su colega de la acusación atacaron enseguida. Era como una bala meteórica. El juez Stanley Weisberg no permitió que se llamara a declarar amigos y familiares cuya comparecencia había admitido en el primer juicio. Y Lyle Menéndez, que había llorado al hablar de los abusos sufridos, tampoco subió al estrado. Teníamos información de sobras para impugnarle, y creo que en realidad tuvo miedo de subir al estrado. Entre otras frases suyas que podíamos presentar, había dicho: engañamos a medio país en el primer proceso. Ahora solo tenemos que engañar a la otra mitad. Y esta vez, Leslie Abramson cometió un error. Abramson había contratado al doctor William Vicary, un psicólogo, para que evaluara a Eric en la cárcel. Las notas que tomó Vicary podían serle útiles, pero no lo bastante, en opinión de Abramson. Más o menos vino a decirme: tiene que borrar estos párrafos de sus notas o quedará despedido, ¿de acuerdo? Le eliminaré del caso, de manera que tomé una decisión errónea. Acepté. Vicary modificó sus notas y creó una segunda versión. En el juicio, un error burocrático hizo que las notas sin modificar cayeran en manos de la acusación. Cuando me tocó el turno de interrogarle, le pregunté al doctor Vicary por qué aquellas notas eran distintas, pensando que debía haber alguna explicación racional, pero descubrí que se trataba de dos versiones distintas. En el estrado, Vicary se vio obligado a admitir que Abramson le había pedido que modificara sus notas. Creo que la sala se escandalizó, el juez se escandalizó, y nosotros por supuesto nos escandalizamos. Aquello menoscabó tanto la credibilidad de Leslie Abramson que no pudo presentar su alegato final. El arma más eficaz de los hermanos, su feroz abogada defensora, había perdido su eficacia. En 1996, casi 7 años después de haber asesinado a sus padres, Lyle y Eric fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Lyle y Eric fueron recluidos en 2 cárceles distintas. Ambos hermanos siguieron recibiendo centenares de cartas de mujeres que se compadecen de ellos por haber sufrido abusos sexuales. Menos de un año después de haber sido condenado, Lyle se casó con Anna Erickson, una de sus amigas epistolares en la cárcel. Pero el matrimonio duró poco. He oído decir que se divorciaron porque él la engañaba intercambiando cartas de amor con otra mujer. Los guardias lo descubrieron y enviaron a Anna las cartas de la otra mujer, y ella pidió el divorcio. Los hermanos no mantienen ningún contacto, y según dicen, Lyle está muy amargado. El doctor Vicary, el psiquiatra, que siempre creyó que Eric había sufrido abusos sexuales, sigue visitándole 2 veces al año. Dijo que hacía años que no se sentía tan bien, porque era la primera vez en la vida, desde que tenía memoria, en que no temía que alguien entrara en su dormitorio por la noche, le pegara y le violara. Según Vicary, Eric no tan solo se ha adaptado a la vida carcelaria, sino que se encuentra bien. La cárcel le ha sentado bien. En junio de 1999, Eric se casó con su amiga epistolar Tammy Ruth Saccoman. La boda se celebró en la cárcel. Su matrimonio es muy estable. Tiene a esa mujer que le quiere, vive cerca y le visita muy a menudo. Hablan cada día por teléfono, se escriben sin cesar. Estoy asombrado. Y ahora Eric Menéndez dice estar arrepentido. Dijo que tenía la sensación de haber cometido un terrible error. Yo le pregunté de qué error se trataba y me contestó: debería haberme matado a mí mismo, no a mis padres. No estaríamos contando la historia de José Menéndez ahora mismo si todavía estuviera vivo. La recompensa final por haber querido ser un pez gordo, tenerlo todo y hacer todo lo que quisiera y en el momento que le apeteciera, terminó convirtiéndole en un rey, asesinado por 2 príncipes. Muchos creen que si tuviera todo lo que tenía la familia Menéndez, serían perfectamente felices. Pero me parece que todo lo que vemos cuando circulamos por las calles de Beverly Hills no es tan hermoso, ni tan perfecto como creemos. Lyle y Eric Menéndez tuvieron una infancia terrible, pero también tuvieron una opción. Podían haberse marchado, simplemente. No lo hicieron porque no estaban dispuestos a renunciar al dinero de su padre, y por eso pasarán el resto de sus vidas en la cárcel, que es el lugar que les corresponde. Dominic Dunne para la televisión judicial.